Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Vamos a tener el repaso de la lección titulada La misión, pero ahora en favor de los poderosos. Eh, Generalmente relacionamos a las personas que son poderosas por tener ciertas ventajas, hablando de tipo económico. Son aquellas personas que pues se encuentran en cargos importantes, personas millonarias, personas que tienen pues bastantes privilegios. Y en esta semana nos enfocamos en estudiar cómo es que, eh, que es importante que nosotros podamos compartir o podamos nosotros estar listos para eh, ayudar, para poder eh, llevar el conocimiento de Dios a estas personas. Y quisiera comenzar con lo siguiente. A veces confundimos algunos versículos en la Biblia que hacen referencia a aquellas personas que son poderosas, aquellas personas que tienen altos cargos, que tienen riquezas, y los asociamos eh, con algunos versículos que nos dicen que, por ejemplo, estas personas es difícil que entren en el reino de los cielos y que la riqueza es algo malo, es algo que no les permite conocer a Dios. Y la verdad es que tenemos que recordar que Jesús vino a morir por todos nosotros. Y si ha venido a morir por todos nosotros, quiere decir que nos ama de igual manera y que todos tenemos la misma oportunidad. Y a veces nosotros tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Pensamos que incluso a estas personas no les interesa tener una relación con Dios o no lo creen necesario o que sería muy difícil que pudieran aceptar a Jesús en su corazón. ¿Cuántas veces vemos en la televisión personas pues que tienen personas influyentes, políticos, quizás artistas, gente millonaria, que las vemos y quizás en nuestra mente podemos nosotros pensar, ay, pobre esta persona, va a estar perdido o nunca va a poder ser salvo, no sé, ¿verdad? Pueden surgir algunos de esos pensamientos que son completamente equivocados, porque Dios nos ama a todos por igual y para todos Dios quiere darnos la salvación. De hecho, nosotros podemos estudiar y estudiamos ahí en la lección algunos versículos que nos hablan acerca de eso, como Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo 2:4 está muy claro lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios quiere para los seres humanos. Dice Primera de Timoteo 2:4, le voy a dar lectura, ustedes también lo pueden buscar en sus Biblias. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y no solamente eso, ¿no? Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que la oportunidad eh, de conocer a Dios, de tener ese contacto con su palabra, con sus principios, con la ley, es para todos y no solamente para las personas que viven en la pobreza o para las personas que tienen más necesidades o las personas marginadas o las personas que, ya hablando de temas eh, sociales o de temas de riquezas o de estratos sociales, pues están en bajo nivel, ¿no? No solamente para ellos es el evangelio y las buenas noticias y la verdad, ¿sí? Es para todos. De igual forma, en Primera de Juan, podemos leer por ahí en Primera de Juan, a ver, vamos a dar lectura aquí, Primera de Juan 2:2. Dice, Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que para todos, Jesús es el Salvador. Y esto nos aclara algunas ideas erróneas que tenemos de aquellas personas
que tienen estos privilegios o que tienen poder o que tienen riqueza, ¿sí? Que para ellos también es el reino de los cielos. Y bueno, también pensando en qué te puede dar el dinero, ¿no? Aquellas personas que son muy ricas pueden tener pues prácticamente todas las comodidades, pues como les menciono, muchos privilegios, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que estas personas pues viven en plenitud, que tienen todo, o sea, que no les hace falta nada y que por esa situación pues es más difícil que las veamos congregadas o que las veamos pues buscando a Dios, ¿no? Porque creemos que como tienen todo, no tienen necesidades, pues no van a permitir entrar a Dios en su corazón. Pero debemos de recordar que el dinero y las cosas materiales, pues no es la felicidad. Puede ser que sí den momentos de felicidad, ¿no? El dinero sí te da oportunidades, es una realidad. Cuando hay dinero, pues hay más beneficios de todo tipo, ¿no? Pero no lo es todo, ¿sí? Así que en aquellas personas que son millonarias o que tienen puestos de poder, influencias, pues no está todo resuelto, siempre hay algo, sí, siempre hay algún detalle, algún vacío. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que podemos estar completamente llenos y felices cuando está Dios en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, muchas veces el estar llenos de dinero y solamente eso, pues no va a ser suficiente. Para un ser humano no es suficiente. Y por eso vemos algunos problemas asociados a aquellas personas que quizás hasta son más solitarias, pueden tener mucho dinero, pero lo viven solos, ¿no? O están apartados, o aparentemente son felices, pero dentro de aquellas personas, pues también hay los mismos sufrimientos que tenemos todos, ¿sí? O sea, todos nosotros. Aunque nosotros no seamos millonarios, también tenemos angustia, también tenemos enfermedad, también tenemos insomnio, también tenemos dolor, pues ellos también, o sea, al final todos somos humanos, sí, somos hijos de Dios, creados por Dios, nadie es superior y en valor, pues todos somos completamente iguales, así que tenemos las mismas debilidades, las mismas dolencias, simplemente pues ellos tendrán un recurso económico que nosotros quizás no tenemos, pero compartimos los mismos sentimientos, ¿sí? Porque incluso hasta la enfermedad más grave, la enfermedad que conduce a la muerte, no puede evitarse con el dinero, ¿sí? Entonces, empatizar es importante, ¿no? Saber que aquellas personas que vemos en la televisión, aquellas personas que quizás admiramos o que quizás pues reconocemos por esos lugares en los que se encuentran, pues también son seres humanos como nosotros y como nosotros tenemos necesidad de Dios. Entonces, de aquí surge la compasión, la empatía, el interés por el bienestar de todos, ¿sí? Porque muchas veces es como que vamos a hacer, compartir el mensaje con las personas necesitadas, con aquellos que viven en la pobreza, vamos a llevar despensas y todo, y está bien, pero olvidamos muchas veces aquellos que aparentemente lo tienen todo, pero que necesitan a Dios en su corazón, ¿sí? Y en la Biblia, de hecho, estudiamos varias historias que tienen que ver con cómo Dios llega a estas personas, personajes muy importantes, muy poderosos, personajes con mucho conocimiento, algunos solamente con riquezas, pero tenían en común que tenían una necesidad grande de Dios, ¿sí? Y vemos también cómo a lo largo de la historia Dios usa personas estratégicas en lugares estratégicos para poder llevar esperanza, para poder llenar ese vacío con la verdad, con el mensaje de Dios,
en estas personas, ¿no? Y vimos o podemos recordar, ahorita vamos a ver cada personaje que fue impactado por aquel siervo de Dios o por aquellos siervos de Dios y fueron influenciados por el mensaje del Evangelio. Ahorita los vamos a mencionar, quiénes fueron estos personajes, pero me gustaría ahorita contarles pues aquellos que estuvieron en esos lugares estratégicos, quienes tuvieron esa misión. Por ejemplo, tenemos a José, tenemos a Daniel, ¿sí? Tenemos incluso a aquella niña huérfana que estaba con Amán, y pues tenemos a Esther también, muchos personajes que tienen características similares. Por ejemplo, fueron arrancados de su familia, o sea, tuvieron que ir a algún lugar alejado de su familia, de su cultura, como esclavos, maltratados, forzados a vivir en un ambiente hostil, expuestos a tentaciones, a peligros de muerte, y Dios los puso en ese lugar estratégico porque tenía una misión para ellos, ¿sí? Y, y ellos tuvieron obviamente que tener esa fe y esa responsabilidad de mantenerse fieles a Dios en esas situaciones, ¿no? En estas circunstancias, aun cuando ellos no sabían lo que les esperaba, ni por qué habían sido perseguidos, ni por qué habían sido tratados cruelmente, ¿sí? Pero ellos tuvieron en común el que eh, fueron fieles a Dios y para ellos Dios era lo primero y mantenían sus principios y su valentía y su fortaleza porque estaban apegados a Dios, ¿sí? Entonces, esto nos dice que es muy bonito el querer ser y esa persona que lleve el mensaje a una persona quizás poderosa, es algo que quizás algunos quieran anhelar, pero nuestro trabajo es estar listos por si llegamos a tener contacto con esa persona, ¿no? Tener al Espíritu Santo, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento podamos tropezarnos o encontrarnos con alguna persona que necesite de nuestra ayuda. Estamos hablando ahorita de gente poderosa, ¿no? Entonces, quizás ahorita decimos, híjole, pero pues en qué momento yo podré toparme con el presidente de la República o con alguna persona de mucha influencia. O sea, no sabemos. Igual y no lo vamos a hacer. Igual Dios no tiene destinado para nosotros eso. Pero quizás sí, quizás tienes un puesto de trabajo donde tienes que convivir con personas poderosas, con personas que tienen dinero. Y no nos vayamos a los extremos también, o sea, no necesitamos estar conviviendo con personas millonarias, pero sí a nuestro alrededor pues hay personas que tienen mucha riqueza y que pues de repente nosotros podemos estar ahí en ese ambiente, en ese lugar y ser luz para esa persona, ser testimonio y ser ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sabemos qué pueda pasar con nosotros, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y firmes a los principios de Dios para que Él nos use, ¿sí? Independientemente si es con alguien poderoso o no lo es, que Dios nos use para ayudar a las otras personas a que conozcan de Dios. Por ejemplo, José, pues fue reconocido por el faraón y estuvo ahí muy inmiscuido en el gobierno de Egipto, ¿no? Pero él no llegó así luego a recibir ese poder. Él estuvo pues pasando primero por esclavitud, luego estuvo en la cárcel y Dios lo fue acomodando hasta llegar a un lugar donde pudo influir en el gobierno y donde pudo exponer quién era su Dios, ¿sí? Y pudo dar a conocer quién era Dios para su vida y esto pues trajo bendición a Egipto, ¿sí? Dice en este fragmento de Patriarcas y Profetas, dice, mediante José, la atención del rey
y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios. Y a pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar los principios revelados en la vida y el carácter del adorador de Jehová. O sea, si José hubiera sabido lo que Dios le tenía preparado y a través de su vida, a través de él, otras personas poderosas conocerían a Dios, pues él hubiera quizás tomado muy distinto el momento de su esclavitud, ¿no? De cuando fue aprendido, pero pues Dios no nos revela todo el futuro ni lo que va a pasar, simplemente uno camina por fe, pero sí es nuestra decisión, ¿verdad? Nuestra decisión mantenernos firmes para que Dios nos use en el momento indicado. Y luego tenemos también, ahora sí ya hablando de los personajes que fueron transformados, tenemos a Naamán, ¿sí? Naamán pues era muy poderoso, era sirio, así que los sirios pues estaban teniendo bastante poder en ese tiempo y habían sostenido con Israel una guerra constante. Así que pues habían tomado personas de Israel para ser esclavas y entre estos esclavos iba una niña. Esta niña pues estuvo ahí sirviendo a la mujer de Naamán como esclava y tampoco la niña se hubiera esperado lo que estaba preparado para ella, ¿no? Que fue un instrumento para llevar el mensaje a Naamán. Nosotros conocemos la historia que él se enferma de lepra y es una de las cosas que les decía, a pesar de todo el poder que tenía, de todo el dinero, pues él no tenía ya otra opción, o sea, él iba a morir. El dinero ni el poder cura esa enfermedad, ¿sí? Entonces, esta pequeña niña sintió compasión, empatía por aquel que la había, pues por aquel encargado de su esclavitud, ¿no? De que ella fuera esclava y por amor, porque esta niña tenía el Espíritu de Dios, tenía esta compasión que provenía de Dios, pues le dio el mensaje que existía alguien que podía ayudarle a resolver su enfermedad, ¿no? Bueno, conocemos que la historia de que él pues tuvo contacto con el profeta Eliseo y, y Dios le devuelve la salud y él reconoce a Dios como el Dios supremo, reconoce que Dios es el verdadero Dios porque él tenía otros dioses, o sea, Naamán tenía también sus rituales paganos, tenía otros dioses, entonces reconoce que ante todo, pues el Dios de Eliseo, el Dios de esta pequeña esclava, pues había tenido el poder de sanarlo. Así que su concepto del Dios de Israel cambió por completo y además le trajo paz y él reconoce, ¿no? Él reconoce quién es el Dios verdadero, pero aquí también la lección nos hacía recordar algo, ¿no? Que cuando nosotros llevamos el mensaje a las personas que lo necesitan, eh, hay un proceso, ¿no? Hay un cambio en la vida de las personas que es poco a poco, es paulatino. Así que nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para saber cómo llevar el mensaje y saber el cómo no volvernos como personas exigentes y evitar como pues sí, exigir que ya la persona, por haber conocido y reconocido al Dios verdadero, ya transforme su vida de un día para otro. Sobre todo porque ahorita hay muchas culturas, hay muchas formas de ver la vida, y si nosotros estamos hablando de gente poderosa, de gente que está en cargos altos, pero lo está porque tienen educación, porque tienen estudios, pues nosotros tenemos que comprender que hay un trasfondo y hay una cosmovisión, es decir, la forma en la que estas personas ven las cosas, quizás de inicio no va a ser la misma forma en la que yo las veo. Entonces sí tengo que ser muy paciente y que Dios me dé sabiduría para saber cómo instruir a aquella persona que ya
quiere saber más de Dios, ¿no? O sea, de no presionarlos y pues Dios simplemente es el que va a hacer que esa fe pueda crecer en aquellos, porque Naamán todavía tenía como algunas ideas paganas, reconocía a Dios como el Dios verdadero, pero todavía tenía como algunas ideas como supersticiosas, y eso no se quitó en el momento que Naamán fue sanado. Sí, no conocemos qué pasó después, pero si él reconoció que Dios es el Dios verdadero y permitió que su corazón fuera transformado, pues probablemente cambió su forma de vivir o de pensar, ¿sí? Entonces, recordamos que todo es un proceso, ¿sí? Quizás queremos que ya porque le hablamos a alguien de Dios, ya se bautice en una semana, pues no, ¿verdad? Es poco a poco y Dios va a marcarnos la pauta de cómo va siendo ese proceso. Y bueno, también que vimos acerca del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que pues era ahora sí que una nación muy, la más importante de ese entonces, así que pues Nabucodonosor era el mayor rey, muy poderoso. Aquí dice que era, pero aparte era tiránico y era intolerante, o sea, era una persona que dejó que su poder y su grandeza lo hicieran orgulloso y soberbio. Él creía que pues el mundo no lo merecía, ¿no? Como que él se le empezó a creer, ¿no? Y se empezó a subir, y ese es el detalle del dinero, ¿sí? Creer que nosotros o el dinero es lo que te va a dar o lo que te va a asegurar el bienestar en tu vida, ¿no? Y como si nuestra vida fuera eterna. Entonces, estos sentimientos de orgullo, soberanía, perdón, soberbia, Dios pues lo sabía, lo conocía. Y entonces, pues él tiene un sueño y ya después pasa por una situación en la cual Dios permite que él pierda, pues se desquicia, ¿no? Como que él pierda la conciencia y que bueno, en este tiempo podríamos hablar de una enfermedad mental, pues muy grave, no sabría decirles como de qué tipo, pero él se comportaba como un animal, o sea, pasó de el grande, el soberano, a ser pues con su conducta como un animal, ¿no? Y la verdad es que eso Dios lo permitió con con el objetivo de hacerle reconocer que no debía de creerse tanto, ¿no? Que no debía de ser orgulloso, o sea, Dios le dio una lección de humildad y le dio la oportunidad de arrepentirse. Y en esta historia, Daniel pues tuvo un papel importante porque Daniel fue el que le expuso esto a Nabucodonosor y el que le enseñó acerca de Dios, ¿no? Del poder del Altísimo. Así que podemos ver cómo Dios sí se interesa en todos. Y a veces, pues sí suceden cosas drásticas o dramáticas en nuestra vida, en la vida de todos, con el objetivo de que entendamos lo que es importante, ¿sí? De que reconozcamos que si tenemos méritos, que si tenemos éxitos en nuestra vida, es gracias a Dios y que todo lo debemos a Él. Y fue la lección que aprendió Nabucodonosor. Y creo que para Daniel fue muy emocionante el ver a un rey tan importante reconociendo a su Dios como el Dios verdadero. Y pues imagínense la influencia que tuvo él en ese tiempo con los demás reinos y lo que se decía acerca de Nabucodonosor, ¿no? Y de obviamente de Jehová. Entonces este fue otro ejemplo de cómo Daniel a través de Dios pues pudo tocar el corazón y pudo ayudar a Nabucodonosor a pues a entender que Dios era el Dios verdadero. Y luego tenemos otros personajes también con riqueza, o sea, personas ya más de la época pues de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
que eran personas que tenían dinero, que estaban pues bien acomodados, como se dice, y Nicodemo pues era pues muy reconocido por los judíos, ¿sí? Él era un hombre muy culto, era un hombre que conocía la Biblia y de hecho Jesús se refirió a él como el maestro de Israel, ¿no? Él conocía bien la Biblia, pero todo el conocimiento no le bastaba para experimentar lo que es realmente el amor de Dios, ¿sí? Porque él se limitaba a las palabras, a lo que decía la ley, a las obras quizás, pero Dios que lo conocía pudo exponerle cuál era su necesidad, ¿sí? ¿Y cómo fue? Bueno, fue a través de un encuentro que también Nicodemo se le acerca a Jesús y le empieza, bueno, como escucha el discurso de Jesús de que es necesario nacer de nuevo para tener vida eterna, pues él le cuestiona y le dice, ¿no? Que cómo es posible nacer de nuevo. Y pues él, una persona tan culta, una persona con mucho conocimiento, pues solamente da como a entender que él no había dimensionado o entendido lo que es lo espiritual, ¿sí? Él solamente estaba hablando de lo carnal y Jesús le estaba hablando de una transformación espiritual, no de literal algo carnal, ¿no? Entonces, con esto, Dios pues Jesús toca pues el corazón de Nicodemo, pero él al ser como muy, muy conocedor, como que todavía tiene cierto orgullo, pero este encuentro sí tuvo un gran alcance, ¿no? Me imagino que Nicodemo pues se quedó meditando en las palabras y comprendió eh, el mensaje de Jesús, porque al final de cuando querían aprender a Jesús, pues él también lo defiende y pues vemos cómo el tener poder, quizás no ser millonario, pero el tener algún poder en el ámbito religioso, algún cargo en la jerarquía, por ejemplo, de la organización de la iglesia, no es meramente como, o sea, no significa que si tienes poder o un cargo dentro de la iglesia importante y tienes influencia, espiritualmente estés así de preparado o espiritualmente tengas ese crecimiento, ¿no? Entonces, aquí nos da una lección de cómo pues todos necesitamos que, que al tener contacto con Jesús, pues Él abra nuestros ojos espirituales, que Él nos ayude a comprender que si queremos estar ahí y tener parecernos más a Él, tener esa vida distinta, ese carácter distinto, pues no hay como que permitir que su Espíritu Santo nos transforme. Entonces, ni todo el poder, ni todo el conocimiento, ni la cultura es suficiente cuando se trata de nuestra vida espiritual. Y aquí dice que muchos de los ricos no habían seguido a Jesús abiertamente, algunos esperaron hasta estar seguros de quién era Él y otros trataron de proteger su reputación y su posición. Ese es el caso de José y de Nicodemo. Así que, bueno, pues ellos al final pues reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Y bueno, también tenemos la historia del príncipe, que era un hombre muy rico, pues también que conocía la ley, se la sabía de memoria, y pues tuvo el encuentro con Jesús, ¿no? Y en este encuentro, pues Jesús le da a entender que pues para tener la vida eterna, pues hay que seguirlo a él, ¿no? Pero también habla acerca de la ley, ¿sí? Y él dice que pues él sabe pues toda la ley, él se la sabe de memoria. Es un ejemplo también de cómo pues el saber y conocer de memoria o estudiar muchas veces no es suficiente cuando no
permitimos que Jesús esté en el primer lugar en nuestra vida. Entonces, dice aquí que este príncipe tenía en alta estima su propia justicia y no suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Él sentía la necesidad de algo que no poseía. Pues él materialmente lo tenía todo, ¿no? Y dice aquí, ¿podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niños y satisfacer la necesidad de su alma? Era lo que él estaba buscando. Era este vacío que les comento que muchas veces está en aquellas personas que tienen dinero, ¿no? Ese vacío que no se llena con dinero, con diversiones, con lujos, con viajes, o sea, ese vacío que puede satisfacer la necesidad del alma, tiene que ser llenado por Jesús. Así que pues fue con Jesús, pero Jesús le dice, al conocer su corazón, le dice que está bien que siga los mandamientos, pero para poder estar mejor, pues le dice que deje, que venda todas sus riquezas, ¿no? Y pues todo lo que él poseía. Y entonces él se entristece y se va, dando a entender que para él todas sus posesiones eran lo más valioso y eran su prioridad. Entonces, pues aquí podemos ver cómo es el riesgo del dinero, ¿no? Cómo sí nos puede alejar porque nos puede dar aparentemente tranquilidad, aparentemente felicidad, pero no lo es todo. Entonces todos, aunque no somos millonarios, pues debemos estar alerta cuando sintamos que no estamos dándole primer lugar a Dios y que si somos felices es por las cosas que poseemos. Cuando nosotros percibimos eso, debemos de acudir a Dios y debemos de buscarlo más y más hasta que nuestra felicidad y plenitud esté completamente satisfecha porque lo tenemos a Él, ¿sí? Y bueno, vamos a avanzar aquí. Bueno, esto es lo que ya les mencionaba acerca del joven rico. Y bueno, también la lección hablaba de Zaqueo. Zaqueo, pues, era un cobrador de impuestos y como a nadie nos gusta que nos cobren los impuestos, ¿verdad? Y ahorita no tenemos como una persona físicamente que viene a cobrarnos, es una institución, pero siempre que hablamos de Hacienda, pues es como que, ay, sí, los impuestos y cosas que, pues, no nos agradan. Pero recordemos que, pues, en ese entonces, Saqueo era el que se llevaba como ese peso, ¿no? Pero aparte de todo, sí cobraba impuestos, pero se quedaba con algún dinero. Entonces, pues la gente no lo quería eh, y él también se sentía mal, o sea, a pesar de que tenía mayores privilegios económicos, él tenía este vacío. Y dice aquí que Saqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba en su recién hallado maestro y resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. Saqueo le estaba pasando mal, pero supo de Jesús y quiso verlo, ¿sí? Y sabemos que había una multitud y él era de baja estatura y no le alcanzaba a ver y entonces se suben al árbol porque tiene esa curiosidad de ver a aquel hombre que tanto escuchaba hablar. Y Jesús sabía sabía quién era Saqueo y sabía que estaba ahí, entonces él lo voltea a ver y le dice que quiere comer en su casa, ¿no? Entonces, él al poder recibir a Jesús en su casa, pues fue tocado por él y fue transformado y se dio cuenta de lo que había hecho mal, se confesó y se arrepintió por todo lo que había realizado, ¿no? En su corazón quizás había mucho amor por el dinero, o quizás egoísmo, había, pues, pues sí, se sentía mal en su corazón, pero al estar con Jesús y saber que era aceptado por él,
pues esto hizo toda la diferencia y él hizo un cambio en su vida, ¿no? Regresó el dinero y Dios a partir de ese momento transformó la vida de Zaqueo y su vida ya no fue la misma después de ese encuentro. Y eso puede pasar, sí, eso nos puede pasar a nosotros, puede pasarle a las personas que viven del dinero y el dinero es su Dios, ¿sí? Jesús puede hacer cambiar a esa persona, Él puede transformar a esas personas. Y bueno, Dios va a poner a un mensajero, a alguien ahí que podemos ser nosotros para llevar ese mensaje, para poder pues compartir a Jesús, ¿sí? Porque tenemos un deber. Todos nosotros tenemos el deber de estar preparados para cuando Dios nos necesite, ¿sí? Y eso también implica una preparación espiritual también, pero también de cultura, ¿no? También implica que estemos listos para tener conversaciones. Como vimos, hay muchos ejemplos en la Biblia de quienes tuvieron influencia sobre poderosos. Algunos eran personas preparadas como Daniel, otros no estaban completamente preparados culturalmente hablando, como quizás la niña esclava o quizás José en sus inicios, pero Dios nos usa, independientemente cómo estemos, Dios nos usa. Pero si nosotros tenemos la oportunidad y tenemos pues el deseo de estar preparados en todo aspecto para cuando tengamos la oportunidad de platicar con alguien influyente y lo hagamos bien, con sabiduría, pues es nuestro deber también prepararnos, ¿sí? Dice aquí en Elena de White que muchos se han dicho respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos. ¿Y no debe dedicarse alguna atención a los ricos? Muchos no ven promesa en ellos y poco hacen para abrir los ojos de los que cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal no piensan en la eternidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie les previniera. Así que, pues si nosotros queremos cumplir la misión, pues no es que nos vayamos a la Casa Blanca ahorita, ¿verdad? O que vayamos a buscar a gente millonaria, sino que estemos listos y que hagamos nuestro trabajo y que todos los días tomemos la decisión de que Dios es el Señor de nuestra vida, que todos los días nos consagremos, que todos los días lo busquemos a Él y busquemos la compañía de su Espíritu Santo, porque eso nos va a garantizar que Dios nos va a usar cuando tenga que hacerlo, ¿sí? Quizás no sea con alguien poderoso, pero con las personas que están a nuestro alrededor, podamos nosotros hacer una gran diferencia y ser como José, como Daniel, como aquellas personas que compartieron el mensaje. Espero que esta lección nos sea de mucha bendición y que estemos pues muy motivados para prepararnos día con día. Que Dios les bendiga.